Hola, hola amigos, estamos acá haciendo un ¿Por qué feriado? Es 18 de septiembre de 2025, son más o menos las 6:30 de la tarde. Estamos acá en Los Cristales, en el cerro, en la Casa de Harina, y estoy con mi querido amigo y contertulio usual de todos los sábados, el doctor Claudio Contreras, Contrelgo, DR Contrelgo, en Arroba Instagram, DR Contreras. perdón, de doctor de arroba. Sí. Así que vamos a conversar haciéndole un cariñito a todos para aquellos que no que quieran ver la parada o algo entretenido después de la parada, o entretenemos y parada, escuchen También, ¿eh? algo un poquito distinto. Sí, pues. ¿Ah? Vamos a hablar de los capibaras, no, mentira. Vamos a hablar de los capibaras, vamos a hablar de Vamos donación a partir con internacional, ¿o no? internacional. Ya. ¿Qué quiere hablar de internacional? Cuéntame tú, querido amigo, qué está pasando en el mundo, que no, pues siempre nos miramos el ombligo, sobre todo para el 18 de septiembre, siempre creemos que todo pasa acá, que lo Claro. importante es si el 17 es feriado, oye, si la parada va a ser así o va a ser así. ¿Qué ha pasado en el mundo? ¿Hubo Champions League esta semana? Sí, nadie vio mucho la Champions League. Al menos en Chile. Sí, que se juega un Sí, chino, todos seguimos no, pero equipo. la cosa está mala, entonces. Sí, no, no, en Chile no, estamos lejos de esa No, liga. ¿quién va a Maripán creo que jugar? está más cerca, por Está ahí. en Torino, ¿no? En un Sí, sí, un equipo equipo no más tan bueno. bajo que no llega a Europa de Italia. Sí, Sí. ya. No estaba fútbol. Depende de dónde nos situemos en el mapa. Puede ser Estados Unidos y el asesinato Partamos a por Kirk. Estados Unidos, sí. Yo creo que Charlie Kirk merece Puede una ser conversa. Y puede ser también el despido de Kimmel. sí, le cancelaron el programa a Kimmel, un programa bien antiguo y bien puntudo por lo demás. Creo que era, no sé si era de estos programas diarios o semanales, pero creo que era diario. Ya, ahí no sé. Porque el segundo que cancelan, Es el segundo que cancelan después de Stephen Colbert. claro, Ya habíamos dedicado un programa a cuando la derecha cancela una cancelación en serio, digamos. sí, pues, cuando en serio. Sí, aquí en serio. Sí, lo que pasa es que yo creo que Estados Unidos, o los californianos, o de los puertos, que siempre son los que nosotros leemos y escuchamos, los artistas, no saben lo que es un gobierno autoritario. No, No saben, o sea, en los tiempos de los 70 cuando se hacía, cuando Estados Unidos imponía dictadura, la sufríamos otros, digamos, y ellos seguían con todas sus libertades. Y ahora están viendo lo que es Son, una cosa, no estoy hablando de una dictadura, sino una cosa con un poquito más de autoritarismo, y se desesperan, po. como dijo tu amigo Johannes Kaiser, es del grupo de los países libres. Mi amigo. Claro, Johannes Kaiser es libertario, pero anda Con la declaración de independencia de Estados Unidos. Sí, Sí. pues, es un patriot, como le pusimos, Claro. unos patriotas. Sí, sí, yo creo que es interesante tocar esa hebra de Estados Unidos donde eh, la cultura de la cancelación ahora viene desde el Estado. Sí. ¿Ah? Eso que tanto alegamos, miramos, decimos, oye, pues me cancelaron. Oye, viene desde el Estado. No, esto es en serio. En serio, o sea, peor que los bots de juego, no quiero decir de casa, los bots, digamos, proclive a casa, digamos, son estos perpos, que te cancelan el programa, te llama tu jefe y te dice no hay más, no. Además, personas que se consideraban dentro del espectáculo medias intocables, digamos. O sea, Eran 3 años atrás nadie se hubiera No, imaginado y que decían lo que Colbert... querían, sí, pues, como la ópera hace algún tiempo, o sea, Claro. Don Francisco, digamos, de alguna Sí. manera, ¿no es cierto? Claro, que decían lo que querían, la broma que decían, y creo que en eso también, ¿cómo podríamos decir? El mismo asesinato de Kirk, de Charlie Kirk, es una paradoja, po, o nos muestra una paradoja. Bueno, depende también, porque apenas asesinan a Charlie, Charlie Kirk, sí. Trump y otros seguidores del MAGA de inmediato empiezan a hablar de la izquierda, Con mucha incluido soltura. Elon Musk de... Sí, no, todos los enemigos. Sí, sí, Claro, y el odio a la izquierda. Sí. el odio de la izquierda, que esto representa a la izquierda, meten al Partido Demócrata de una, casi que como organización criminal, sin investigación alguna, No, digamos. por supuesto. Sí. Con una retórica muy de estos tiempos, es decir, es el discurso lo importante, no, No es la verdad, no la verdad. sí, la versión. Sí. Y además, en toda esta locura actual, porque empiezan a perseguir al posible asesino, Ujú. buscan el lugar en que estaba, le encuentran las balas. Con Las nombres, balas sí. tienen textos escritos, entre ellos la letra de Bella Ciao, Mm. donde de Sí. inmediato el público piensa, bueno, obvio Bella Ciao de izquierda, pero no hay que olvidarse que estos grupos de Esta es la extrema canción de la derecha, Casa de Papel, ¿ah? Aquellos que no se acuerdan, la Casa de Papel sale Bella Ciao. claro, y antes de eso en Europa es Sí, súper sí, famosa la canción porque de es la Republicano. canción de los partisanos Sí.
de todo el sur de Europa, desde Italia hasta la antigua Yugoslavia, Sí, en contra del fascismo. en contra del fascismo, como el movimiento antifascista más fuerte que Así tuvo es. Europa. Pero tiempos donde la extrema derecha es la que se sitúa en el lugar de la resistencia y de la rebeldía. Así es, pues. Entonces, toman símbolos de izquierda del siglo pasado Como propio. como propios, Y acusan a la izquierda de fascista. justamente. Sí, sí. Y entonces el asesino de Charlie Kirk era básicamente alguien sitiado más a la derecha políticamente hablando que el mismo Charlie Kirk. Claro, casi podríamos decir lo mataron por amarillo, digamos. Claro, básicamente. Ahora, igual, estamos claros, o sea, de aquí, el caso por lo menos mío, creo que de Claudio, nosotros vamos a condenar a cualquier persona que mate a otra por lo que diga, digamos, eso, siendo que las palabras esas son duras o pueden crear realidad, y eso es verdad, pero una bala es una bala. Bueno, esa discusión desde la izquierda también está súper interesante, porque rápidamente salieron voces, sobre todo desde la izquierda progresista, hablando casi que de un ajusticiamiento merecido. Claro, bueno, ese es un poco, por eso son las cancelaciones de estos programas, o sea, como, aparte de que MAGA hace todo este Make America Great Again, digamos, hace toda culpa, por así decirlo, a la izquierda muy gravemente, como acabas de decir tú, por otro lado se veía como se hizo justicia, digamos, o moriste en tu ley. Eh, Dale. claro, justamente, o sea, se da desde los dos frentes. Por un lado que la derecha dice de inmediato que fueron de izquierda, y por otro lado que una buena parte de la izquierda progresista toma de hecho un video de Kirk hablando de la segunda enmienda Sí, sí. y de que si el costo era algunas muertes, de todos modos valía iba a la estar pena bien. pagarlo, sí. Con la segunda enmienda, que esto de que cada americano puede tener un arma para defenderse del Estado, digamos, esa es la segunda enmienda. Y de alguna manera, claro, como que se justiciaba a alguien en su ley, como que se hacía justicia, y creo que eso no sé si ayuda en el debate, o sea, porque más que mal una bala, pues, insisto, o sea, Y yo creo que toda la experiencia del siglo XX lo que nos indica es que la violencia simplemente trae más violencia. bueno, y no se justifica ninguna bala contra una palabra, que eso aquí lo vivió claramente la izquierda en el tiempo de Pinochet, esto de matar ideología a balazo usualmente, como sí se trató, digamos, no funciona. Entonces creo que fue una muy mala idea lo de la bala, y creo que, claro, hoy día Estados Unidos está sufriendo un gobierno autoritario, y bueno, qué lata, pero hay que pasar por eso para valorar, digamos, hasta dónde llegar con tus palabras. Yo creo que los shows estos que se pueden cancelar, incluso como decías tú, puede decir que se cancele Jimmy Fallon, van a tener que O tener sea, algo de autocensura, decir, oye, llego hasta acá porque si me paso un pueblo, me caen los dueños de la cadena, pues, y me cortan. sí. Bueno, Trump fue el que anunció una vez que despidieron a Stephen Colbert Sí, vamos a ir por... de la NBC o CBS, no me acuerdo, pero CBS. con Paramount como dueño, Mm, eh, que Paramount había tenido un litigio con Trump, llegan Así a un es. acuerdo económico y Stephen Colbert en vivo lo critica así es. y lo cortan a menos de una semana. Y ahí Trump anuncia, entre otras cosas, que los late shows estaban medio anticuados, que con bajo Kimmel era el rating, próximo. y que Kimmel era el próximo. Sí, y Kimmel se pone a jugar con esto de los MAGA, digamos. Claro, vincula al MAGA con el asesinato de Charlie Exactamente. Kirk Sí. y fuera en un día. Entonces, de alguna manera, van a buscar la manera de siempre, desde algún punto de vista, usar cualquier acto violento para culpar al otro. O sea, cada conflicto va a ser siempre, va a ser útil en momentos como estos, digamos. Sí, sin duda. ¿Cachai? Y esto, claro, termina al final de la peor manera, porque vienen cancelaciones de programas, va a haber, no sé, la internet sigue siendo libre, entonces se va a complicar la cosa. Creo que mala cosa la muerte de Charlie Kirk, pero las palabras quedan en realidad también, ¿ah?
eso hay que decirlo. Y parece que hay una parte de Estados Unidos que desde, desde muy temprano en, en su, en su país, digamos, esto de matar los líderes, digamos, de Lincoln, O sea, claro, en el contexto los matan de estadounidense Lincoln para adelante no es tan raro. Han asesinado a 4 presidentes de la República. en ejercicio. Es un país donde las cosas parecen solucionarse así. Sí, matar a la persona que representa algo, matarlo así de un balazo y no importa que yo muera, no, hay algo bien ahí como que de siempre ha sido así, como un cariño por las pistolas, por las armas, por la solución a balas. Sí, y hoy el Internet lo que genera o lo que permite es tener grupos medio subterráneos que en la vida real no son tan visibles. A todo esto, el asesino de Charlie Kirk se dice que era parte del movimiento Groyper, A no ser lo que cuéntame. que es parte de las redes como más profundas, Ya, claramente de ultraderecha, ya. donde el asesinato desde el movimiento es una suerte de reivindicación. Todo, Un chico de 22 años Sí. además, o sea, hijo de ministro de iglesia, sí, mucho Dios. becado Sí. educativamente. Claro, pero tan chico, de 20. Ya. Pues te va a llegar Mari Carmen, podemos saludarla. Hola Mari Carmen. Hola, hola a todos. Es que sabes tú que yo escuchándolo, ¿sabéis lo que se me vino a la mente? Que este tema, como tú decías, de los grupos y que de repente están creando conciencia en cabros muy jóvenes, es bien parecido al fundamentalismo islámico, porque ellos también, cada acto que hacen de terrorismo en el fondo, de matar a alguien o simbólicamente poner una bomba en tal lugar, es querer así terminar con una cierta idea. Claro. ¿Cachai? Eso quería agregar. Sí, yo creo que matar una idea a balazo es súper difícil, digamos, porque tienes que matar a todos los que tienen esa idea y esa idea se refuerza después con un mártir. ¿Ah? Sí. Ya salgamos un poco de la oscuridad de Estados Unidos, donde estamos un poco en 18, vámonos a Venezuela. ¿Algo que decir? Seguimos con Estados Unidos. Sí, pues sí, Estados Unidos. Ya. Y los ejercicios militares cercanos. Sí, o sea, yo diría que junto con eso, claro, es como un proxy de golpe de Estado, o sea, con una buena explicación, si tú quieres, una buena chiva, no sé qué te parece. Bueno, están en eso. De hecho, en estos días hubo reunión entre Trump y Keir Starmer, el primer ministro británico, con un montón de mensajes medios retóricos entre ellos de que la alianza de Estados Unidos y Reino Unido había sido la más bondadosa de todos los tiempos de Occidente, y donde están los dos firmando un tratado tecnológico cuando Trump anuncia de que probablemente van a tomarse la base militar de Afganistán lo antes posible. Esto porque primero Afganistán en su régimen talibán no es reconocido propiamente por ningún estado salvo Rusia, entonces hay un asunto geopolítico. Trump también dice que Afganistán está muy cerca de China y que eso es peligroso, entonces mejor tomarse la base militar antes que los chinos. Es un desafío directo a Putin, ¿ah? Sin duda. Sí, sin duda. Entonces, hay una carrera, bueno, el mismo cambio de pasar a llamar la Secretaría de Defensa La Secretaría de Guerra. a Secretaría de Guerra, Así se llamaba antes también, ¿ah? antes de la Segunda Guerra Sí, Mundial. claro. Después fueron más respetuosos con la palabra guerra, ¿no? Sí. Entonces hay una cierta escalada. Hace 1 o 2 días sacaron unos ejercicios militares en Puerto Rico. Sí. Próximo. Ahí están. Un video además editado que de fondo tenía un relojito dando la idea del contrarreloj. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Exactamente. Sí, yo creo que hay un tema ahí, pero vamos, Mari Carmen, algún comentario. O sea, yo creo que está bien, son demostraciones de poder, ¿cachai? Que tienen que hacer entre Trump, ¿cierto? Y está como desafiando en este momento a Putin. Y sí, creo que a lo mejor el escenario, si tú haces el paralelo,
en algún momento se vuelve muy parecido a lo que eran antes de la guerra mundial, ¿cachai? Entonces es como que no sé si quieren repetir la historia. Me entra como la duda, o están jugando a eso o no, o que claramente con un peligro mayor, po. Bueno, hay una tensión creciente. Si uno revisa, que lo habíamos preparado para un programa, pero al final nos pusimos a hablar de la sopaipilla y los terremotos. Una idea Gran programa, gran programa. Una semana estudiando y Octavio a última hora decide cambiar de tema, a poner una polémica para... La polémica fue con tu mamá. Eh, Sí, ella estuvo defendiendo al hijo. bueno, pero el anfitrión no puede prender de una... bueno, que en el 80º aniversario del Día de la Victoria de China, en un discurso muy potente de Xi Jinping, además vestido como Mao Zedong mientras andaba en los nuevos tanques, carros militares de China. Sí, con Putin y Kim Jong-un. Sí, exactamente. Corea del Norte y Rusia al lado. Y con todos los nuevos líderes del BRICS detrás, digamos. Así Es decir, no solo los tres. Xi Jinping, entre otras cosas, habla de que China era un país de paz. Estableciendo una cierta diferencia, o sea, la misma semana en que Trump anuncia la Secretaría de Guerra, Xi Jinping habla de que son un país de paz. Y no solo eso, de que la paz se establece cuando hay un norte común entre las distintas civilizaciones. También haciendo notar de que el bando contrario no quiere tener ese norte común. Y ahora yo creo que ahí en algún minuto se desafía la posible defensa por parte de Rusia o de otra superpotencia, no se me ocurre otra, no creo que China, con respecto al régimen de Maduro. O sea, de alguna manera, si la administración de Trump sigue acusando de narcoterrorista Sí. a Maduro, y de alguna manera, creo yo, está conversando con Diosdado Cabello, que es el que tiene la arma, que ese sigue inamovible, pero ese no tiene agenda. Su agenda es tener la arma y estar en el poder. Sí, claro. Creo que la suerte de Maduro está bien compleja porque no se va a poder mover y no está recibiendo la ayuda concreta de Rusia ni de cerca. Claro, quizás se parece un poco a la tensión que tuvo Cuba en el siglo pasado. En misiles de 62. En el sentido de que es un territorio allende el mar, digamos, donde no conviene meterse tanto geopolíticamente hablando. Un poco la historia de Taiwán en China, o sea, nadie va a ir a defender a Taiwán así en serio, Claro, por lo caro que es. Sí, ¿pa' qué? En Vietnam ya sucedió, digamos. sí, ¿no? sí. Sí, ahora, yo creo que se le pone pesado el tema a Maduro porque además, por mucho que uno pueda enojarse por la intervención de este imperio, Maduro abiertamente se robó las elecciones. Pasa, yo creo que ese punto es súper importante, que pueden haber voces contrarias por todo el romanticismo de la intervención estadounidense, pero yo no creo que llegue más allá de eso, porque honestamente, como que nadie quiere a Maduro. O sea, no, quizás Nicaragua, no sé, pero no tiene un defensor propiamente tal. Me da la impresión de que toda América ha sufrido de algún modo la diáspora venezolana, tanto los mismos venezolanos como países que no estaban preparados para recibir a millones de nuevas personas. Entonces no imagino un sitio político desde el cual se pueda defender a Maduro y a su régimen, más allá de este romanticismo de estar contrario a la intervención. O sea, por ejemplo, la escritora Isabel Allende, además de pegarse un discurso por internet, ¿qué más va a hacer, digamos? Mira, yo pienso que si el pueblo de Venezuela en realidad está como te dijera, secuestrado por Maduro, porque eso es lo que es así, o sea, en las últimas elecciones no hay nadie que te pueda desmentir que el gallo se robó la elección, que nunca llegó con los famosos cuadernos, que nunca mostró ninguna cifra, o sea, nada. Y yo creo que al venezolano que tú le preguntes, que no sea lo mejor de la cúpula, obviamente que él tiene comprada, te va a decir que está muy mal y que no es lo que ellos querían en su futuro, ¿cierto? Por lo tanto, a mí
creo que humanamente, el régimen que sea, si interviene eso, está bien, porque eso no es un Estado de derecho donde las personas puedan hacer su vida libremente y por eso se han tenido que ir de ahí, ¿cachai? Entonces, del color que sea el régimen, entonces, igual que ¿cómo se llama? Lo condeno, venga, Claro, de donde venga, pero claro, y si el que va a intervenirlo es comunista, neoliberal, lo que sea, para mí hace bien que intervenga, porque en realidad la gente ella no puede vivir, po. Yo estoy súper de acuerdo con ese punto de que el análisis con Venezuela es súper básico. De momento que existe esta diáspora, o sea, de ningún territorio la gente se escapa de a millones si es que estuviera bien, digamos. Pasa más que seamos serios, o sea, una administración que pone la Navidad en octubre para poder dar prebenda por segundo año consecutivo, ya, o sea, creo que sí, si la lata que a todos nos da es que Venezuela tiene petróleo, o sea, nunca, siempre con Estados Unidos tenéis que buscar, digamos, tenéis que ver el IVA, o sea, qué es lo que hay que no estamos viendo, y en este caso es petróleo. Insisto, o sea, quien tiene la arma, Diosdado Cabello. O sea, en el caso de China y Rusia, yo tampoco creo que sean tan amigos de Maduro y que crean en el bienestar de su régimen, sino que también ahí están las mayores reservas de petróleo y casi que del gas del mundo. Sin En contar el Medio consecuencia, Oriente, claro. Es bueno tenerlos de amigos. O ser dueños de parte Claro. de la historia. Salgamos de ahí, vamos a Medio Oriente antes de terminar con el bloque internacional, ¿qué te parece? O algo más. Un tema que está súper interesante justo en estos momentos es la parada de carros de Erdogan a Netanyahu. Erdogan de Turquía, a Netanyahu de Israel primer ministro de Israel. por Jerusalén. Por Jerusalén, Claro. sí. Tienen una disputa retórica de que Netanyahu dice que la idea de dividir Jerusalén se acabó, que Jerusalén es propia del Estado judío de Israel, y Erdogan dice todo lo contrario, o sea, vamos a volver a los tiempos felices, donde todas las religiones, o sea, todas las personas de las distintas religiones monoteístas podrán convivir libremente como era hace un siglo atrás. En Jerusalén, digamos. En Jerusalén, donde, claro, podían convivir musulmanes, cristianos, judíos. Sí. Y el punto también de qué líderes estamos hablando. O sea, el poder de Erdogan es claro, es más que evidente. Claro, el poder de Erdogan además tiene el tema de la autoridad, o sea, el pueblo turco está aparentemente, lo está siguiendo en forma completa por su comportamiento, en cambio Netanyahu está desafiado desde la interna por un lado, y lo otro que después del ataque que no hemos hablado a Doha, ahí a Omán, empezó a unir a todos estos califatos, a todos estos estados o semi-estados, digamos, del Medio Oriente en una idea común, defenderse de Israel, Claro. porque Qatar no merecía ese ataque. Pasa que ahí hay una escalada bien evidente, que es que primero Netanyahu se mete con Persia, y siempre hubo esta idea de que meterse con Persia era como meterse con los soviéticos, es decir, es un paso en falso en sí. Después se mete con Qatar, que son aliados de Francia, es decir, Persia como Irán-Irak, digamos. Persia exactamente. Ya. Después se mete con Qatar, de que son aliados de Francia en particular, un país árabe que de algún modo se ha esforzado por no ser ni chicha ni limonada. Ser la Suiza Claro, europea. y justamente por eso la cúpula de Hamás estaba ahí en medio de las negociaciones. Estaba segura, por así decirlo, como poder conversar con alguien. Y ahora yo creo que como tercer paso, Netanyahu meterse con Erdogan y con Turquía. Estamos hablando de que Turquía es la puerta mediterránea de Europa hacia el Medio Oriente, ¿sí? el Medio Oriente. Turquía como una frontera límite entre la OTAN y este otro mundo, por así decirlo. La OTAN y la OPEP, por ponerle nombre. ¿Ah? Claro. Y Erdogan también, que es una figura que, como el mismo Netanyahu decía, tiene un vigor de hace 22 años, primero siendo alcalde de Estambul,
que trae esta componente de reivindicación. Es decir, los británicos destruyeron el Imperio Otomano metiendo el occidentalismo y el cristianismo en un país que siempre fue un califato musulmán. Y Erdogan reivindica la idea, como volvamos a lo que siempre fuimos. Y por eso tiene un arrastre popular muy fuerte. Por eso el golpe de Estado que le intentaron hacer hace 10 años no funcionó, digamos. Entonces, mala idea meterse contra él. Yo creo que Netanyahu está lleno de mala idea, pero aparentemente hoy día, creo que andaba Rubio por allá, si no me equivoco, de Estados Unidos, no se sabe si reforzando o bajándole el perfil, algo fue a hacer, digamos, que no se mueven. Ya veremos qué pasa con Israel, si sigue atacando. Pero antes de terminar la parte internacional, Claudio, Mari Carmen, me gustaría tocar el tema de los misiles rusos sobre Polonia. ¿Ya? Tengo la sensación de globo sonda, probar la reacción de la OTAN. Sí, disculpa, Claudio. Una cosa nomás sobre el comportamiento de Netanyahu. Pueden ser dos cosas, que realmente él se crea que es un líder que puede empezar a abarcar todo el territorio que se le ocurra, o sean ya como los manotazos de abogados, no sé, que no haya que hacer, que llamar la atención de los otros líderes. Se habrá encontrado que a lo mejor ya no le están, entiendo que ya no le están dando todo el apoyo que le estaban dando en armas, no sé si a lo mejor quiere demostrar alguna otra cosa. Está quedando solo Netanyahu. Para cerrar, Netanyahu cree firmemente en la idea del Gran Israel, en esta idea como del espacio vital que alguna vez rondó un siglo atrás, digamos. Es un proyecto, o sea, Netanyahu mantiene esa idea desde la década del 90. O sea, no es algo nuevo. Un diseño. Ahora, no por nada se da el lujo de atacar 5 países árabes a la vez. En una semana. En una semana. Bueno, salgamos de Medio Oriente. Bueno, quiero ir a Polonia. de Putin, Polonia, qué sé yo. Contexto. Por favor. Primera vez que Rusia atacaba Kiev, la capital de Ucrania. La operación originalmente era de eso. Polonia y nada que ver. No, entonces, da la sensación de que como que los drones se le pasaron, digamos. Que haya sido un error. Y ahora, como que haya sido un error. Y también, digámoslo, que Polonia sea parte de la OTAN es una locura. O sea, parte de la idea que Putin no sea defiende el Pacto de Varsovia, dices tú. Es que cuando se desarma la Unión Soviética, parte del pacto implícito es que los bordes de la OTAN no se tocaban. Claro. Y Polonia, Hungría y República Checa adscriben a la OTAN, no me acuerdo si en 1994 o en 1999. Pero por ahí cerca El asunto 89, es que los bordes de la OTAN se le acercan, y bueno, de ahí lo eso, crítico de la guerra con Ucrania, digamos. Claro, para poner un borde, por así decirlo, para que no siga la OTAN hacia Moscú. Claro. Ahora, con ese punto, la sensación mía al menos, es que, sin creer en el error de Putin, ¿no es cierto? Si tú tiras unos misiles, no los reconoce, entiendo que fueron fuerzas de la OTAN los que derribaron los misiles, era para ver la velocidad de respuesta y después sobre todo la declaración pública. Porque en este caso, si tú aceptas que fue un error y no dices, no señor, esto fue un ataque, y se aceptó lo del error, da el mensaje claro que no está al horno como para defenderse más allá, digamos. O sea, y Rusia está dando la sensación de que si siguen apoyando a Ucrania, yo tengo, o sea, son 500 más. O sea, me puedo seguir equivocando las veces que quiera prácticamente y me va a salir gratis. Claro. O sea, ahí hay que... Bueno, Putin lo ha dicho, hay 4 provincias ucranianas que Rusia ha atacado, 2 de ellas que tiene casi el 100% del territorio. Se supone que no quiere más. Hay un interés geopolítico de no tensar la frontera de la OTAN, básicamente. Ahí yo creo que es bien interesante ver cuál ha sido el énfasis expansionista de Rusia en los últimos 30 años.
que claramente no es mucho. O sea, finalmente... Pero, ¿cachai? Que estamos en tiempos de neoimperialismo. absolutamente. ¿Cachai? Absolutamente. Bueno, sí, es así, pero yo creo que no forzar a la OTAN, digamos, es una idea interesante de Putin, pero Ucrania, el Donbass, todo esto, yo no, Crimea no lo suelto. Pero es que también hay un asunto geopolítico detrás, que el valle del Donbass, hay lugares que tienen más de un 90% de población Ruso parlante. de origen ruso. No, si ese es el tema está recuperando lo que es de él. Sí, el tema es cuando tú empezás a ceder, digamos que Zelensky, digamos, era un comediante, tampoco de geopolítica sabe mucho, creo que es una buena persona, pero hay un punto cuando tú tienes que determinar los tamaños, o sea, y ahí entender, oye, hasta aquí lleguemos, paremos esto, y creo que Putin hizo el punto que de verdad se manda solo, o sea, hoy día no hay fuerza para pararlo, sobre todo después de los 80 años del triunfo sobre Japón, que es lo que se celebra al final en China. Hay que reconocer que Putin, digamos, tiene un punto. Y si tiene el punto ahí, Trump tiene el punto en Venezuela. No sé si me explico bien. Como dice la Mari Carmen, cada uno tiene su patio. Exactamente, ese es neoimperialismo. Y a nosotros Sí. nos tocó Trump. Nos gusta o no. Hoy nos guste o no, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero en realidad no sé cuál de todos puede ser mejor o peor en todo caso. No sé si me gustaría estar debajo de Putin o de Netanyahu, no sé. Estamos bajo Xi Jinping, nos gusta o no. Xi Jinping, que vamos a lo nacional. Vamos a lo nacional. Ya, se acabó ¿Cuál el- es el tema se acabó el nacional? A mí mundo. se me olvidó cuál era el tema El tema nacional. nacional, yo quería ir un poquito Comida. a la famosa inauguración Ah, de la fonda. La La fonda inaugurada con el Mono fonda. Sánchez en Coquimbo, Claro. la Palmilla, que causa la ira de Mario Desbordes. Estaba muy enojado, porque en los otros 3 años que inauguró la fonda el presidente Boric siempre fue en Santiago, mientras estuvo Iracy Harler, y ahora la inaugura en la Palmilla. Después el otro día vuelve... Pampilla, perdón. A la Pampilla, gracias por no se escuchó, lo bueno es que no se escucha. En la Pampilla. Y pareciera que después, el segundo día, sí va a la fonda en Santiago Sí. y se tira las Y lo veces. abuchean. Claro, y lo abuchean porque también se la buscó. Había un terreno preparado, claro. No, pero o sea, digamos que el presidente también tiene que aguantársela porque andaba con el Mono Sánchez. Entonces, ¿cuál es tu opinión? Aparte, después vamos a ir a ilustrar zapatos que me quedó del TDU. Bueno, desde la izquierda progresista está la idea de la descentralización. Y en ese sentido, de parte del presidente, a mí me parece una figura consecuente, independiente que yo esté de acuerdo o no. Segundo, el alcalde Mario Desbordes ha demostrado que es de estos personajes políticos que de algún modo se esfuerza en que le falten el respeto. La cantidad de vacaciones que se tomó, el abandono territorial de la comuna, el deshacer un plan vecinal de seguridad para instaurar el mismo pero con otro nombre, digamos. Las fallas en los territorios, es decir, esto incluso de poner unos obstáculos en las veredas para que después los toldos azules se planten en la misma calle, el desencuentro con el ministro de Seguridad, tirando de la cuerda de quién dependía la seguridad. Entonces, inclusive independiente del color político, Desbordes es alguien que se esfuerza más allá de su rango de autoridad de no tener mucho respeto. Mira, yo creo que los candidatos cuando se postulan a alcalde y no han tenido nunca esa experiencia, no tienen idea en el cacho en el que se meten, de verdad, porque es un trabajo impresionante, de pesado, nunca le vaya a caer bien a todo el mundo, obviamente, o sea, el segundo día ya afuera de tu oficina está todo el mundo pelándote, ¿cachai? Es horrible. Entonces yo creo que Mario Desbordes no creo que haya tenido malas intenciones. A mí me da la impresión que está tratando de hacer algo en un territorio que es súper difícil, que yo creo que nadie va a ser capaz de dominar, digamos, ese territorio de... ¿Cómo se llama el mercado ese? Meix. Meix, eso, disculpa.
Y claro, porque ya ahí el crimen organizado ya se metió, entonces ya no hay Estado que entre ahí, ¿cachai? Y claro, yo creo que él puede haber malinterpretado esto que el presidente haya ido a la Pampilla a inaugurar el 18. Yo no tenía idea que lo había dejado como votado. Yo encontré súper bueno que haya ido para Coquimbo, porque en realidad ya la fiesta es mucho más grande, son no sé cuántos días, claro, ¿cachai? Entonces, ya, bueno. Después supe que había quedado votado Mario Desbordes y dije, chuta, en realidad puede que se me interprete como más o menos una señal de, como te dijera, no sé, pues le faltó el respeto. Pero por otro lado, yo creo que, no sé, si uno se enfoca solamente en esas cosas, teniendo una cantidad de trabajo tan grande y tan difícil, para las dos autoridades, para el presidente, para el alcalde y para todos los que se enfocan en esas cosas, se pierden. Están totalmente perdidos porque ahí lo importante no es eso. Desbordes juega ese juego. Si llegó a la alcaldía por ser un personaje televisivo, no tanto un político con experiencia, entra a la alcaldía suponiendo que seguía siendo un personaje televisivo, o sea, alguien que pasaba más horas en los matinales que en la propia municipalidad, un alcalde que no se sabe las intersecciones de las calles del centro de Santiago, y con esto no exagero. Entonces, una polémica así le alimenta su personaje genuino de polemista de televisión. O sea, en este contexto gana más Desbordes que el presidente, sin duda. Yo, claro, como otras veces vamos a disentir con mi querido amigo Claudio. Claro, yo creo que sí, dando todo eso por cierto. No, yo creo que Desbordes tiene una historia desde que era el junior de Carlos, el presidente de Renovación Nacional de la Oveja, Carlos Larraín. Carlos Larraín. Sí, y por ahí parte, él fue decán de Elwin y hizo una trayectoria abriendo la puerta al mundo angélico a RN, hay que recordar eso, o sea, él hizo un trabajo político muy importante en RN, no muy valorado por la parte conservadora. Carlos, los larrainescos, digamos, no les gustó la idea pero ganó mucho peso, mucho voto en las gestiones de presidencia de RN de Mario Desbordes. Y dando todo lo que tú dices por bueno, Claudio, lo tuyo, Maricano, en que sí, yo creo que, no creo que haya sido un acto de descentralización del presidente. Él estaba molesto, creo yo, con Desbordes y con la derecha. Es un año electoral también, digamos, o sea, aquí nada es gratis. Y esta idea de perseverar con el tema de Sierra Bella, donde está Carol Cariola y Iracy Halde, ¿no es cierto?, como esta clínica, y donde se decreta que no ha lugar y por así decirlo, Desbordes como Municipalidad de Santiago vuelve por la misma. Por eso no me alcanza para creer que sea un tema solamente de que quiere descentralizar. Yo creo que hay una tocada de oreja ahí, y el otro alega no parece nada, como decía el Pirincho, nada más parecido a la política. Si el tema está en que un año electoral y con muchos problemas, como dice el americano, como dices tú, o sea, tenemos otros temas, es como que se despega, digamos, una cosa de la otra. Es que en el fondo, disculpa, la polémica, o como cierto, yo no lo cachaba mucho en los matinales, pero sí es buen polemista, justamente crear polémica le tapa un poco, en el fondo, todas las promesas que él hizo, que yo entiendo que deben haber sido de corazón y de verdad, y que todos los candidatos hacen, y que uno sabe que no se van a cumplir, porque es un trabajo muy difícil, lo vuelvo a repetirlo. Entonces, claro, crear polémica por cualquier tontera, en el fondo, le sirve para tapar un poco, a lo mejor, por así decirlo, el atraso, por no decir el fracaso que ha tenido en implementar sus políticas, porque tiene que llegar primero a conocer el territorio, o sea, si a todo el mundo le va a pasar, un alcalde nuevo, a todos les va a pasar eso, ¿cachai? Por mucho que se crean muy efectivos, ¿cachai? Entonces creo que sí puede ser, por un lado, eso, pero insisto, que enfocarse en eso es una pérdida de tiempo. Sí, hablando de eso no le demos más tiempo, aparentemente, aparte el Mono Sánchez, que me pareció espectacular, lo demás me parece olvidable. Hablando de cosas olvidables, digamos, la lustrar zapatos en el Tedeum. Se lustró los zapatos del presidente él solo, no es que le pagaron lustrín como en su minuto fue Eduardo Frei Rustagle, sino que
se limpió los zapatos y eso causó, aparentemente, incluso en el rector Peña fue carne de columna, de que el presidente se limpiara los zapatos, él mismo, nadie se lo limpió, eso lo limpió él, para estar más presentable aparentemente en el Te Deum. eh, Eso parece que va contra maneras, digamos, o modales que no debieran ser. O sea, en principio se supone que el presidente no debiera ensuciarse los zapatos. Lo dice un agrónomo, ¿ah? El presidente no debiera ensuciarse los zapatos. Que sí. Quizá lo otro es que debiera tener un par de zapatos de cambio en el auto, pero nunca llegar a limpiarse los zapatos, que es también una situación bien como natural, si usted quiere, de la edad del presidente, pero que a mucha gente le molestó la imagen, digamos, el rector Peña entre ellos. No vamos a acusar al rector Peña de ultraderechista, me parecía. Y no, ponte el micrófono. Sí, sí. Hablando de los millennials, vamos con responder. Claro, es como de polémica en polémica. Yo tengo un cierto sinsabor con los columnistas en general. Así como Marcelo Bielsa decía de que el problema con los periodistas es que necesitan llenar espacio en los periódicos, no hay suficientes noticias reales para llenarlas, por lo tanto necesitan llenarlas. Los columnistas en general necesitan algún tipo de carne para escribir sus columnas. Escribir una columna por si una autoridad se limpia los zapatos en público, por antonomasia dice que pareciera que no hay nada más que decir esa semana. Más allá de que yo no tengo nada que decir, o sea, el rector es rector de una universidad relativamente prestigiosa, además fue uno de los directores de Ciberacadémico, o sea, su sitio intelectual dentro de nuestra sociedad es más que evidente. Pero darle vuelta a un símbolo así, finalmente al presidente le van a criticar por llegar con los zapatos sucios o por llegar con zapatillas o por lustrárselos en público. Si lo sorprendieran con un maletín con ropa de cambio, quizás también lo criticarían. Claro, dirían, "Este ya se separó, ¿cachai?" Sí, po. Claro, Irina no te quería. Claro, una cosa así. Ya no está Irina, ya no está Irina. No, pues no sé cómo se llama mamá, la madre de su primogénito. No, yo lo digo porque hay una rutina de Lucho Slimming, como un año antes de la separación de Boric con Irina, en donde él se reía que Irina tenía todos los gestos de que en verdad no quería mucho al presidente. Entonces cuando se anuncia la separación de ellos dos, Lucho Slimming en la rutina de ese entonces dice, yo se los dije. Sí, yo igual creo que cualquier presidente, pero efectivamente este presidente, por ejemplo, desde que decide no usar corbata, va a ser carne toda su vida, ¿cachai? De que se anden fijando cómo está vestido. Sí, creo que yo una vez creo que lo vi con el marruecos abierto, sí, pero eso le pasa a muchos hombres, ¿ah? No, eso es lo único que yo lo he visto con el marruecos abierto, así que... ¿Ya? Porque bueno, pero una cosa más o menos común que le sucede a los varones. Claro, pero yo insisto que fijarse tanto y hacer una columna, un académico que debe tener materia gris, debiera aplicarla en otro tipo de problemas que son más profundos en este país que una forma, que además para mí habla de bien. Yo cuando yo vivía en el campo, estudiaba en el colegio en Curicó y andaba con una escobillita en mi mochila. Me bajaba la micro, llegaba al liceo y me escobillaba mis zapatitos para que no me retaran la inspectora, que en ese tiempo era así, porque era dictadura todavía, pues, ¿cachai? Y claro, o sea, yo creo que para mí habla de bien, o sea, se preocupó de que no estar sucio en la iglesia, está bien, pues. Sí, pero tomando en cuenta lo que decía Claudio, parece que no hubo más noticias, o sea, después del debate empezó el 18, este carnaval de Río que tenemos, donde todo se... 18, no sé si existe la palabra. Es nuestro año nuevo chino, digamos. Todo se paraliza una semana. Y todo para después empieza la campaña, así que claro, probablemente no había de qué escribir, sobre todo no había de qué leer. Ahora también se me ocurren dos ideas, que de algún modo con Piñera y Bachelet juntos, hay un cierto como deterioro estético
de la presidencia. O sea, Boric no es el primero más despelotado, digamos. Y lo segundo, desde la perspectiva de los columnistas, hay que vender columnas. O sea, si el rector Carlos Peña se le ocurriera escribir sobre el Sahel y los movimientos panafricanistas actuales, no sé, pues no lo leería nadie. Ya, sí, pero completamente de acuerdo. La gente tiene que escribir algo que la gente entienda. Yo estoy de acuerdo con eso y el presidente es materia de escándalo, o sea, hay materia y eso viene con el cargo. O sea, yo no tengo, realmente me va bien lo mismo, ¿ah? Lo que hizo el presidente, pero también me va bien lo mismo que lo critiquen, me parece hasta razonable, ¿sí? Lo van a criticar por todo. Y creo que sí, pues hagámonos cargo de que la verdad no hay mucho de qué hablar. O sea, ya pasó el debate, ya bajaron a Jadwe, ya bajaron a Rincón. Oye, No es poco eso. disculpa, pero yo no creo que no hay mucho de qué hablar. Hay muchas cosas de qué hablar que están muy mal en este país, partiendo por la educación. Hay mucho de qué hablar, mucho, mucho. Pero ¿qué pasa? Que como son temas que a lo mejor son más para largo, que bueno, no van a producir el voto, no sé, pues en 2 o 3 meses más, que esas generaciones se van a demorar en decidir, ¿cachai? Que no sé, un montón de factores que no son fotos para hoy día de los candidatos, entonces no se habla, no, por eso no podemos hablar, porque y resulta que eso sí es lo realmente importante y hay mucho, mucho de qué hablar. Hay temas que son como ir al dentista. Ir al dentista es un bien sumamente importante, un reflejo de la salud propia primario, digamos, pero uno no puede pretender que va al dentista. No, pero además no hay nada menos sexy que ir al dentista. O sea, ya. Pues lo mismo, pero es ¿estamos sumamente de acuerdo necesario. en lo poco sexy que ir al dentista? Pero es sumamente necesario. Si no, si está- Y por ejemplo, Bien. educación, de hecho, en el debate presidencial con los 8 candidatos de primera vuelta, que duró un poquito más de 2 horas y media efectiva, se habla menos de 2 minutos de educación. Yo encuentro que realmente eso es un fracaso total de todos los candidatos, desde el 1 al número 8, y de la sociedad nuestra, porque si nosotros no hemos logrado instalar, yo aclaro que no soy profesora ni tengo ni una habilidad para eso, pero a mí me preocupa el futuro del país, ¿cachai? Un montón de oportunidades que a lo mejor se van a desperdiciar, porque nosotros no nos estamos preparando para poder abordarlas de la mejor manera y tomar esa oportunidad y a lo mejor darnos por fin el salto que tenemos que darnos, ¿cachai? ¿Por qué me queréis cortar? No, porque ya no hay hambre. Pucha, me inspiro yo y me quiere cortar, ya. En todo caso, ¿con qué tema cerramos? Yo creo que, mira, Octavio. lo que pasa es que los temas de Mari Carmen también son muy importantes, pero justamente... Son muy lateros, o sea, no, pero más que delatero, la solución va a pasar por dar por perdida una generación, y quizá más de una. Más de una. Y eso es que hacer la pérdida y ver qué hacemos con esa generación y ver qué hacemos con los profesores que faltan. Por lo tanto, como es así de deprimente, para el 18 no sé si el tema, o sea, americano, digamos, que va a tener un 18 amargo, digamos, ¿para qué? ¿Para qué, americano? ¿Para qué? No Ahora, han dado torta todavía por eso. claro. Yo creo que sería bueno cerrar con justamente el 18, que sigue siendo en nuestro carnaval de Río. Yo ando con una bandera chilena que durante un tiempo la dejó la izquierda, la dejó, yo diría que al tiempo del estallido la soltó y tomó esta bandera mapuche que fue... La Bueno Folle. Sí, la Bueno Folle que fue en 1992 creada y votada en el 95. Fue votada por las directivas, pero fue del año 90. Me enteré también que, te contaba en la mañana, que el ropón de Guasa, de la guasa de salón, se lo inventaron el bafón en el 62. Ya. O sea, un invento de hace poquito. O sea, que no existió nunca en la cultura chilena antigua. Es un invento de un baile folclórico. Entonces, nosotros tenemos harto inventos recientes. Entonces, a mí y lo hablaba con la Dina, yo la bandera chilena la ocupo porque me parece lo más dieciochero que hay y no me parece razonable que sea de un sector político. Porque un tiempo la tomó, sobre todo republicano, la tomó como propia para todos sus avatares y creo que es una de las cosas que es de todo. ¿Ah? O sea, yo creo que es parte de las discusiones políticas actuales en Occidente, del norte y del sur,
de cierto modo, la recuperación de los símbolos. En tiempos de Guerra Fría y de transiciones democráticas, la izquierda prescinde de los símbolos patrios. Claro, es pan nacional, Lo- son movimientos mayas de las naciones, exactamente. Lo que hace que la derecha se los apropien con más fuerza. Que tomen el nacionalismo como bandera. Claro, y hoy en esta suerte de escisión de izquierdas entre las progresistas y las más conservadoras, parte de la discusión es si es que vamos a retomar o no los símbolos patrios. ¿Vamos a seguir concibiendo que sean solo de las derechas o no? Y si no, ¿cuáles son los simbolismos que se van a vindicar y reivindicar desde la izquierda? Oye, a mí me parece una discusión, ¿cómo te podría decir? Muy paradójica, porque yo creo que los símbolos patrios son de todos los chilenos, independiente del color político que tengan. Tú naciste, vives, trabajas, aportas a esta sociedad, de esta nación, que se llama Chile, que tiene sus límites, norte, sur, este, oeste. Eres chileno y tenés derecho a ponerte los símbolos y a andar orgulloso con tu bandera, independiente que seáis de derecha o de izquierda. Me parece insólito que se tenga que discutir, ¿cachai? Yo creo que si yo quiero a mi país, voy a ponerme un símbolo o voy a aportar con mi trabajo, no sé, ¿me entendí? O pagar tus impuestos, digamos. Lo primero, por supuesto, desde ahí para arriba, ¿cachai? Pero tener que ponerse de acuerdo, no, hay muchos patriotas que no pagan nada, pero tener que ponerse de acuerdo, vamos a esto, otro, no, tenéis que hacerlo, porque aparte, no podéis mandar una orden, no, yo creo que si a la persona le nace, vale, po. Bueno, yo creo que para terminar sería bueno reconocer, digamos, el nuevo animal importante de la patria, el capibara, porque podríamos poner un escudo. ¿Verdad? No hay animal más famoso. De hecho, estás perdidísimo porque el capibara está en toda Sudamérica menos en Chile. Pero aquí, O sea, es la idea más mala del 2025. el más famoso, perdóname, es como Chayanne. Ya no está en Chile, pero ¿cuántos niños se llaman Chayanne? ¿Ah? Oye, yo no he conocido ningún Chayanne en todo caso. ¿Ah? No, pero es el padre de todos nosotros. Oye, el padre de todos nosotros, Chayanne, Julio Iglesias de este Claro. siglo. Yo creo que estamos divagando. ¿Ah? No sé si alguien más quiere conversar, hay opiniones en el público. Parece que no, estamos en público. Ya es tiempo de cerrar. Craft, como dicen los... Con el auspicio de... Sí, no tenemos auspicio en esta No, vuelta. Esto lamentablemente. fue puro cariño. Nos ayudó mucho la Valentina Álvarez con la parte de iluminación y el prendido y el apagado, así que... Faltó la base de maquillaje. Sí, no nos quiso maquillar porque dijo que no calificábamos, así que le agradecemos al aire, digamos todo. Ella también está preocupada ahora de la producción, ella prende, apaga, todo lo que luce. Así que estamos probando estos peluditos nuevos. Diga hasta luego, despídase a su gente. Hasta luego, que tengan un muy buen fin de semana. Hasta la vista, felices fiestas. Llegamos hasta acá, esta ha sido una entrega más de Por qué es feriado en nuestro canal. Chau, gracias. Sí, no, aquí no, si no juega.